Estoy viendo esta obra, aunque más bien creo que mejor voy a hablar en náhuatl, porque es que a veces se piensa que no lo hablo, ¿no? Y aman, no la ni paki, ni más estoy que la wey que todos neki, que oneshka, teuli, que winto con la inta tohni. Yo diga, ni neki ni tenonosas, si panoteki, que no toameti. Hasta man, dichiwan toteki neto chan. Chiamame Yaltepesh, Alitla, Mashela, Kana Oxescan, acá estamos, o Tequipanoli, Pauin, Tequis, o la Parlotilo. Llaman, Camandiga más tan de paiga, llama Chilapa, un paiga Citlala, Miacte, Patiquitoca, Togniva, no, hasta man, grita la Parlotito, que pero ama na me chilis na keno no matito ka yolik ni wika no te yolik ka mandiga ni mati ka ya o ni kutia ni negesia ni museu esquema wan ni museu ya jisen mas pampa de que ni siwe de que no ni mati de que ka pampa ni negi ni titla ni mostra wik plaka no ni chia yolik ni tegichisti Juan Mationes pues ni mosevia jitsin Juan sepa ni mocuepa pampa ni nequisquia cual sim no maquimatica quien que la quita no te que quien que se lia para neja can yau maquita lino nicteilis neki lino nicteititis neki ya manigan un catlin tiquitas de ni maica casquineki que las motel piaje sin que amanigan alguien que la quien patito que wengo colis llama sentin o que chayas que ne que oga llama o te oye que gasta na nígate una que patito que win tlagar no gua que skitok a una que yo un cocolis li un guati que gua más que tomate tiene que siente que amanigan winanga que la que marca to kun yo ka de cinte ma patra ni ganste pampa que más diga que la de chilean que marca sa que sabes que pampa y que es que un colisti van to met más to que la pues que ma waliste es casa guas que pampa más que la sin no timo te quitan que para mar que la ticualos que no que pia así cuau que sepa tiquisante que pia para tiquisas que igual cama es la masilla de tequipanoto cano yo lo que en la mechilia de que ni la tasca na que la tasca no chiwin cano tino que todos negue llama buena gato pipe la matsin la manto llama buena gato que dali popochcon está enviando el incienso le estoy diciendo aquí está tocando el caracol allá la danza del venado, allá los amantes, la pareja que se quiere, o sea, es el sentimiento humano más bello, ¿no? Y luego la siembra de la tierra, y al campesino con su yunta, y la gente tocando música de acuerdo al lugar de donde nació. Y luego este mono también, el que está allá montado en el árbol, que está leyendo, pues, o sea, está ilustrando, si quiere saber del mundo. Y el niño jugando allá sin pensar en que se va a caer, se va a romper la cabeza, porque en el campo así es, y la señora pues se asusta, ¡ay, te vas a caer!, ¿no? Y aquí pues todo ese mensaje de emociones, cada persona está transmitiendo algo, está enviando algo, un gusto, un cansancio. Esta señora quizá ya terminó de ir a pescar con su esposo y ya está amarrando aquí algo para pues quizá el burro o quizá para detener su kayaco que le dicen o cayuco, el pequeño barquito que se utiliza para ir a pescar y la señora lavando, este niño que está en su columpio, bueno, aquí el buitre, pero bueno, tantas cosas, esta garza que va volando entre el follaje del árbol, las mariposas, los detallitos y los demonios por ahí también que acechan a todo este gusto que existe en la vida, pero también el mal está ahí, bueno, todo se conjunta, el mismo demonio, el poder superior,
gran espíritu, también todo lo bueno y lo malo se juntan en este mundo. Entonces, pues nada es total, ¿no? Sino que todo es una mezcla de ideas, de pensamientos, así como la idea de la muerte, tomarlo de una manera, pues pícara, o sea, ¿por qué asustarse ante eso, no? Es como un payaso que se levanta del cajón y dice, órale, a celebrar, ¿no? La música, porque parece que hay fiesta allá afuera, ¿no? Me levanté y sigo gozando la vida, ¿no? Donde quiera que esté. Porque ¿quién dice que no se puede gozar estando allá? O sea, bueno, las religiones te hablarán de una cosa, pero también la cosa es el pensamiento, es cómo tomes las cosas, ¿no? Entonces, de mi manera de pensar es eso, disfrutar la vida aquí y allá, como pues viendo la naturaleza, como en su libertad pues disfruta la vida, o sea, las aves no les preocupa lo que va a pasar mañana, van de un lugar a otro con mucha libertad. Y así pues todo esto que se da, el sopilote también esperando el momento, pero pues ahí está esperando con la iguana y las hormiguitas, hay unas hormiguitas también solamente ellas saben qué están haciendo, aquí casi no se ven, están como 5, a lo mejor son las chicatanas que por ahí de la tierra de donde hay muchas, pues cuando empieza a llover, que se utiliza para hacer la salsa sabrosa, ¿no? Que le da un toque muy especial, o los jumiles, o sea, todo eso que encontramos en la tierra, o sea, las vacas están contentas, o sea, también quiere jugar al mismo tiempo que los niños que están jugando allá columpiándose y el coyote que está allá también trepándose y la culebra que viene como que o que está enredada y quiere volar también. Bueno, no solamente esto cada quien lo va a entender a su manera, como cada quien tiene su imaginación, por eso somos diferentes, cada quien interpreta lo que ve a su manera, entonces nada puede explicarse completamente, aunque lo estoy diciendo, pero nadie lo va a entender igual que el otro, así es el ser humano, de maravillosa la inteligencia, ese poder creativo y ese poder de sentir, ¿no? Entonces lo interesante de esta obra que quiero compartir con ustedes ya está terminada. Ya solamente falta ponerle nombre, un título, que bueno, ya veré cómo le hago ahorita para imaginar, concentrar, sintetizar lo que yo quise transmitir y está ahí ya puesto, ¿no? Ya listo para salir, para participar, para pues empezar y a lo mejor desaparecer de mi vista y así tiene que ser, o sea, porque esto se va, se termina y ya no se vuelve a ver muchas veces, ¿no? Muy difícilmente se vuelve a ver porque otra gente lo tiene, lo disfruta, que lo valora y que lo tiene en algún lugar especial, ¿no? Porque también pues sabe, entiende que el artista tiene su sentimiento y puso su tiempo aquí, porque cuánto tiempo, cuánto te cuesta un tiempo cuando estás en el hospital queriendo otro día de vida. Entonces, esto es tiempo, esto es lo más valioso de la vida, el tiempo que muchas veces no valoramos, ¿no? Y entonces ahí está, para invitarlos a disfrutarlo y voy a de Melanie Paki, que hay la Onesia. Guaman, ni mosewis rachisin, a lo mejor ni mosewis, ome, aparte, shnimati la semestre, no nigmati no camano antegichivas, no shakan nestila ni que osh nesh magatiwas se untegika, yoli, no yolo. Por eso le digo, pues nadie me dice, tienes que terminar este trabajo ya, no, 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 esto es con calma, se tiene que disfrutar y por eso mismo yo lo hago con toda la tranquilidad. Y ahí está. Hasta Wican, como una amiga que sepa. Gracias, hasta luego. Todo lo mejor.